Soy el Dr. Miguel, médico con posgrado en neurociencias e investigación de imagen neurológica. Y quiero preguntarte, ¿te gustaría aprender a hacer un viaje astral? ¿Sabes qué son los viajes astrales? Se dice que son una experiencia en la cual puede uno salir de su propio cuerpo para conocer o contactar con puntos distantes. Es decir, que si yo me concentro lo suficiente, podría llegar a un estado mental profundo y de tal naturaleza que llegaría a separar mi mente, mi conciencia de mi cuerpo físico y así acceder a lugares, personas, circunstancias que van más allá de la inmediatez del plano físico. Se dice que hay miles de casos documentados, historias anecdóticas reales. Hoy, esta noche, con mucha emoción, quiero mostrarte los resultados que he logrado tras meses y meses de investigación. Esto a manera de resumen para un episodio del Antipodcast. Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Mi nombre es Miguel Padilla, te doy la bienvenida. Si te gustan los casos misteriosos, las historias interesantes, los casos criminológicos o las investigaciones aterradoras, este programa es para ti. Abrimos juntos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Para fines de este episodio quiero empezar explicando los orígenes del viaje astral. ¿Quién inventó el viaje astral? ¿Para qué lo inventaron? ¿Cuál era su función? Y después voy a explicar toda la parte neurocientífica. Así pues, para comenzar tendríamos que irnos hasta Siberia, al norte de Asia, allá por los montes Urales. Ahí encontraremos a una antigua tribu, los Tungus. Esta tribu adoraba a la naturaleza, especialmente al fuego. Creían que el fuego tenía capacidades protectoras, sanadoras, de guía. Incluso en cada choza de los Tungus ponían una pequeña flama en el centro y pensaban que este fuego les daría vida. ¿Y sabes qué? Que tenían razón. Pero no necesariamente porque el fuego tuviera capacidades mágicas. Digo, es muy bonito, ¿verdad? Pero no es porque tuviera esas capacidades místicas, sino porque la temperatura en los montes Urales puede llegar hasta menos de 30 grados. 30 grados bajo cero, no es cualquier cosa, ¿eh? Entonces, claro que tener un fuego en la choza podría representar la diferencia entre vivir y perecer. Esta etnia, los Tungus, tienen tradiciones fascinantes. Una de las que más me encantó fueron sus funerales. Te explico. Ponían a su ser amado, que había perecido recientemente, y tomaban una cuchilla muy afilada y recortaban en pequeños pedacitos a la persona, pero con mucho amor y mucho respeto. Estos pedacitos chiquitos, que así quedaban muy pequeñitos, lo cual era un trabajo arduo, por cierto, eran recogidos y entregados al bosque, para que llegaran los cuervos y se lo devoraran. Sé que esto suena un poco morboso, extraño y oscuro, pero en realidad es bastante bello. Ponte a pensar que para los Tungus, las aves y concretamente los cuervos eran aves místicas, aves mágicas, guardianes de la interdimensionalidad, seres capaces con su vuelo de trascender del mundo de los vivos al de los no vivos y regresar a él a voluntad. Así pues, tenemos que, si estos cuervos comían los pedacitos del ser amado, podían con su vuelo romper las nubes y llevar a esa persona especial al más allá, evitando así que se transformara en un, atentos, alma errante. Hay muchísimas otras tradiciones, pero dentro de mi investigación encontré un texto maravilloso, escrito por un etnógrafo y antropólogo ruso de apellido Shirokogorov. Este hombre se fue a vivir con los Tungus, vivió con ellos en sus chozas.
y documentó todo lo que vio. Dentro de estas páginas, que por cierto el texto se llama Psychomental Complex of the Tungus, por si lo quieren leer, encuentra una práctica llamada el desdoblamiento del alma o la salida del espíritu. ¿Cómo se hacía esto? La persona viajera astral, vamos a llamarle, entraba en un ayuno de más o menos 15 horas y después se iba a su choza. Horas más tarde llegaba un muchacho o una muchacha con un tambor que empezaba a tocar a un ritmo constante. El viajero astral sincronizaba su respiración con el sonido del tambor por horas y horas y horas. Si tenía suerte, lograba desprender su conciencia del cuerpo físico y así poder deambular a voluntad. Quiero hacer aquí una pequeña pausa para que comprendamos, por favor, lo fuerte de lo que estamos escuchando. Aquí tenemos una práctica meditativa que incluso supera a los propios monjes tibetanos. Estamos hablando, señores y señoras, de una práctica meditativa, número 1, de horas. Para quienes hayan meditado, saben que meditar más de 15 minutos es un reto. Pero meditar por 6, 8 horas es de verdad una proeza. Número 2, noten ustedes la técnica tan más interesante, pero sobre todo brillante por lo simple que es. Tienes un estímulo auditivo, el tambor, que además es único. No es que haya una serie de instrumentos, no, solo es un tambor. Llega al punto de la disociación el viajero. Llega al punto de conectar tanto el sonido del tambor con su respiración que se sincroniza con esta, conectando con su propia existencia en ese momento presente. Es que es una locura si te pones a pensar lograr ese nivel de meditación por tanto tiempo con solo esos dos elementos, el auditivo del tambor y la respiración. Creo que si eres meditador comprenderás que esto es emocionante. En fin, resulta que si nos ponemos a investigar un poco más, porque mucha gente dirá, ¿no? Bueno, es que los viajes astrales son una cosa falsa, no existen, son cuentos, son anécdotas inventadas. Yo te pregunto, si de verdad son un invento, ¿por qué se repiten en tantas culturas? ¿Por qué se repiten en tantas narrativas en diferentes partes del mundo y con muchos años de diferencia? Por ejemplo, hablemos del antiguo Egipto. Para los antiguos egipcios tenemos el Ba. El Ba es la parte móvil del alma, es aquella parte del alma que tiene la capacidad de moverse, de desplazarse, de cuando estamos dormidos, salir de nosotros y visitar otros lugares. ¿A qué le suena eso? Viaje astral. Quiero que noten una pintura que es una de mis pinturas favoritas funerarias de los antiguos egipcios. Es sencilla relativamente, pero si nos ponemos en el contexto de la antigüedad, estoy hablando de que esta pintura funeraria está datada en el 220, 310 a.C., ¿sí? Quiero que prestes atención a un par de detalles. Número 1, en la cama, nota que hay un león. ¿Sí lo ves? Te lo voy a marcar aquí. El león representa la protección solar. Miguel, ¿y eso qué? Épale, acuérdense que ya habíamos hablado de esto en el episodio de Tutankamón y les había explicado las recámaras funerarias de los antiguos egipcios. Allá hablábamos también de cómo para ellos el sol representa el renacer y el caer. El que en cada atardecer el sol pereciera, pero al amanecer volviera a nacer. Amanecer. ¿Esto de qué nos habla? De este ciclo de vida y antivida, por así llamarlo, ya saben, en plataformas. Pero además, como ya pudieron notar, seguramente en la parte superior de esta pintura hay un ser extraño. ¿Qué es eso que estamos viendo? Esto que ven en su pantalla es, amigos míos, nada más y nada menos que el Ba. El Ba, que como pueden ver, tiene un rostro humanoide.
representando la identidad humana, y tiene alas que se desplazan y que nos representan el movimiento de el alma. ¿Cómo puede explorar otros lugares? ¿Qué estoy intentando decir? Que los egipcios también habían tenido viajes astrales. Habían sentido que salían de su cuerpo y lo habían documentado en pinturas, en jeroglíficos y demás materiales que hoy podríamos consultar. Vámonos ahora con los hindúes. Para los hindúes, nos presentan ellos una complejidad mayor, hay que decirlo, porque ellos nos hablan de 3 cuerpos o 3 capas. Ellos hablan de que el cuerpo humano se divide en 3 capas o 3 cuerpos. Primero tenemos el cuerpo físico. En este encontramos, claro, la piel, músculos, órganos, los sentidos, la vista, el olfato, todo lo que podemos percibir de forma inmediata. Luego tenemos el cuerpo sutil, donde está la mente, la memoria, las emociones, el raciocinio. Luego está el cuerpo causal, según los hindúes, que el cuerpo causal es lo más interno, lo más oculto. Ahí están nuestros instintos. Según esta cosmovisión, durante el sueño profundo o incluso en la meditación, atención, el cuerpo sutil se separa temporalmente del cuerpo físico, manteniendo la conciencia despierta. Según textos antiguos, se describen viajes interiores y exteriores, señalando que esta conciencia puede desplazarse adentro y afuera. ¿A qué les suena eso? Viajes astrales. Entonces, parece que en diferentes partes del mundo hay culturas que hablan de lo mismo, de estas experiencias del salir del propio cuerpo físico. Encontré el caso de una mujer interesantísimo, porque ella documenta que desde niña tiene la sensación de salir de su cuerpo mientras estaba haciendo cualquier cosa, jugando con muñecas, comiendo con sus papás. Ella sentía que entraba en trance y salía de su cuerpo. No entendía por qué, pero investigó muchísimo. Su nombre era Elena Blavatsky y al paso de los años se volvió una especie de experta en el asunto porque los tenía tan seguido que empezó a familiarizarse más con esto, con esta desconexión del cuerpo físico. Encontró a otros seres humanos que podían hacer lo mismo, que tenían esta habilidad, y en 1975 formó un círculo de miembros. Al mismo tiempo, este círculo de miembros crea algo llamado la teoría teosófica. En este modelo, ella explica que hay 7 planos de la realidad y que nosotros pertenecemos simultáneamente a cada uno de ellos, pero que es nuestra conciencia la que mayormente está en capacidad de moverse en estos planos, en estos 7 cuerpos. Estos 7 planos se corresponden perfectamente con los 7 cuerpos del ser humano, que son capas, igual que los hindúes, pero son 7 y no 3. Déjenme explicar un poquito de forma sencilla cada uno de ellos para tenerlo más en mente, pero es muy similar a cómo lo veían los hindúes, solamente que un poco más detallado. Tenemos el cuerpo físico, que es literalmente el mismo: materia, carne, huesos, órganos. Luego viene el cuerpo etérico, donde está la energía o llamada prana, la fuerza vital. Luego viene, atención, el cuerpo astral, donde están las emociones y nuestra capacidad imaginativa. Luego el cuerpo mental, que se divide en 2, el inferior, donde está el lenguaje, los idiomas, el razonamiento. Luego el cuerpo mental superior, que es donde está la intuición intelectual, los arquetipos. Luego viene el cuerpo búdico, que es mi favorito, porque ahí está la unidad y la compasión, el sentir empatía y compasión por otro ser. Y luego, por último, la voluntad divina, que es el cuerpo divino, nuestra conexión directa con Dios, con el universo creador y destructor de vida, con la energía superior. Lo que propone Elena Blavatsky es que nosotros podemos desplazar nuestra conciencia en estos planos, como si fuera una especie de espectro en el cual nos pudiéramos mover. Y entonces, más que un viaje astral, lo que ocurre primero es el desplazamiento de esta conciencia, y que después ocurre una proyección astral, como ya nos localizamos en tal plano, ahora proyecto mi ser ahí para poder desplazarme junto con mi conciencia. Así que por eso decir viaje astral en estos términos sería un poquito incompleto
si tenemos en cuenta todas estas implicaciones mucho más puntuales y específicas. Antes de pasar a la parte científica, que creo que esto es muy abundante, como ya te diste cuenta, quisiera responder algunas preguntas. ¿Para qué sirve hacer un viaje astral? Dentro de toda la investigación que se puede hacer, creo que la más acertada y además la inicial, porque quien inventa los viajes astrales fueron no los inventaron, más bien los llevaron a la práctica voluntaria. Los tungús, como habíamos hablado. Para ellos, el poder hacer un viaje astral, que más bien le llamaban desdoblamiento del alma, era adquirir las mismas capacidades que los cuervos, es decir, el desplazarse entre un velo del mundo de los vivos y el de los no vivos, porque a ellos les preocupaba mucho que existieran las almas errantes, que no descansaran en paz sus difuntos, y el viajero astral era capaz de trascender a estos espacios, recuperar el alma y encaminarla como si fuera un cuervo. A mí eso me parece bellísimo. Qué lindo el tener esa preocupación por tu comunidad de tal suerte que ya no solo es protegerlo en vida, sino en el más allá. A mí en ese sentido histórico me parece una belleza. Ahora bien, también es importante decir que no solo para los tungús, sino para otras culturas también, el viaje astral representa el poder conectar y adquirir información superior. Porque recuerden ustedes que, por ejemplo, lo decía Elena Blavatsky, cómo hay un cuerpo búdico, el cuerpo divino, el cuerpo átmico también le llaman, en donde se puede acceder a conocimiento muy superior. No olvidemos que a través de la historia de la humanidad el conocimiento refleja poder, de tal manera que el ser un viajero astral, el ser un curandero, el ser una persona con capacidad estratégica por mero conocimiento, representa un desdoblamiento de poder. Por último, los tungúes, en este mismo texto aparece que tienen otro uso del viaje astral o del desdoblamiento del alma, que es una capacidad curativa. Es decir, cuando una persona está moribunda, cuando una persona está en su lecho de trascender, podría decirse que su alma empieza a desprenderse, ¿sí? Entonces ya es algo que el curandero, tungú, podría hacer un viaje astral, un desdoblamiento del alma, para conllevar esa alma, ya sea para regresarla al cuerpo y que la persona se cure, o bien para encaminarla y que ya no sufra, ¿sí? Pero tenía este contexto también de curación, lo cual, vuelta a lo mismo, creo que los tungús tenían la forma más bonita de viaje astral, al menos a mi punto de vista. Por último, y ya para pasar a la parte científica, quiero comentar que es muy importante entender que cada cultura tiene su perspectiva del viaje astral, ¿no? No quiero decir que esto que les acabo yo de exponer es la única forma de verlo o que, por ejemplo, hay gente que piensa que el hacer un viaje astral es peligroso, porque ahorita yo que dije es muy bonito en este contexto de los tungús. Bueno, para otras culturas, el hacer un viaje astral puede resultar muy peligroso porque se considera que tu cuerpo se queda vacío, como un cascarón disponible para quien llegue primero. Y alguien o algo podría llegar, porque tú no estás ocupando tu cuerpo. ¿Sí? Ahora, yo no entro en eso porque a mí me parece que no hay ningún peligro en realidad, y vamos, justo lo voy a anclar con la explicación científica para que nos quede mucho más claro por qué digo que no hay ningún riesgo, porque sí, me adelanto, los viajes astrales son reales. Vamos a ello. La ciencia se dio cuenta de que algo muy extraño estaba pasando. Muchas personas en todo el mundo reportaban tener estas experiencias misteriosas de estar dormidos o incluso despiertos y sentir que salían de su propio cuerpo. En algunos casos el reporte venía de estados de emergencia en el cual la persona estaba en medio de un paro cardiorrespiratorio. En otras situaciones eran pequeños que estaban a punto de irse a dormir. En otras situaciones era una persona en medio del parque tomando el sol. No había una constante. Así que neurocientíficos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos se pusieron manos a la obra e investigaron, y lo primero que hicieron fue ponerle un nombre: OBE, Out of Body Experiences, experiencias extracorporales.
Una OBE se define clínicamente como la sensación vívida de abandonar el propio cuerpo y percibir el mundo desde una perspectiva extracorpórea. Estas experiencias han sido documentadas, como les acabo de decir, en parálisis del sueño, en trauma, literalmente en la sala de emergencias, epilepsia del lóbulo temporal, estados disociativos, paro cardiorrespiratorio y, atención, meditación profunda. En 2005, un grupo de investigadores reveló que los viajes astrales son reales. Solo claro que los llamaron OBE, como ya explicamos. Déjenme ser muy claros con esta investigación, porque lo que nos dice es relevantísimo en verdad. Para que yo pueda percibirme justo ahora, yo Miguel, que tengo esta ropa, que estoy hablando, que tengo estos audífonos, que les estoy hablando de este tema, necesito que muchísimas señales eléctricas, muchísimas señales neurológicas estén llegando a mi cerebro constantemente. Del suelo que estoy pisando, de la mesa que estoy sintiendo, de la temperatura del aire, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy pensando, de lo que voy a decir a continuación. Todas esas señales eléctricas van corriendo por mi cuerpo, señales que vienen de la vista, del oído, de la piel, de las articulaciones. Quizá ustedes se imaginen que son unas cuantas poquitas señales. Algunos cientos tal vez. Prepárense. Se calculan aproximadamente 100,000 millones de señales. 100,000 millones. Déjenme ser más claro con un ejemplo un poquito burdo, pero que nos va a ayudar. Imagínate que tú trabajas como guardia de seguridad en una puerta de acceso y tú eres el guardia. Tu trabajo es asegurar que las personas que llegan a tu puerta sean enviadas a su destino de forma organizada y eficiente. Ahora imagínate que no llegan 10 o 30 personas en tu turno, sino que llegan 100,000 millones. ¿Tú crees que harías un trabajo perfecto? ¿Crees que no cometerías ningún error? Pues más o menos eso es lo que plantean los científicos en esta investigación, que el cerebro cometerá errores, que nuestro cuerpo comete errores de integración de esas señales. Específicamente comentan que un error en esta integración de señales bestiales que recibimos todo el tiempo nos dan fenómenos idénticos al viaje astral. Ellos fueron un poco más allá. Demostraron incluso que podían estimular una parte del cerebro muy específica llamada unión temporoparietal. Y adivinen qué pasó. Se dio visión fuera del cuerpo. Los pacientes reportaron percepción de que un doble les salía de su propio cuerpo. Sentían distorsión gravitacional, sentían que flotaban. Déjenme ser aún más claro. La unión temporoparietal integra información visual, somática, todas las sensaciones. Si se desincroniza, la percepción corporal se rompe. Esa es la evidencia más fuerte en contra de que existe un cuerpo astral literalmente. Sin embargo, quiero ir todavía un poco más allá y analizar la parálisis del sueño como base fisiológica, de muchos viajes astrales, ya que una investigación a inicios de los 2000 concluyó que en miles de casos de parálisis del sueño se encontraba la sensación de viaje astral. Estaba asociada a la persona que no se puede mover en medio de la noche, que siente mucho pánico, puede llegar a sentir que sale de su propio cuerpo. Esto claramente se reportó en muchísimos casos a nivel mundial. Cuando yo hice mi posgrado en medicina del sueño hace algún tiempo, me obsesioné con el tema de la ensoñación, con nuestra capacidad de construir mundos completamente abstractos sin querer hacerlo mientras dormimos. Y creo que la respuesta está cerca de eso, cerca de esa extraordinaria capacidad. Específicamente en la etapa N3 del sueño, no REM. Déjenme les explico. Cuando dormimos, como ya sabemos y lo he explicado aquí, nuestro cerebro nos pone una especie de cinturón fisiológico de seguridad para que no nos estemos moviendo tanto durante la noche y no nos alarmemos. Justo antes de empezar la ensoñación, se ven unas ondas en el cerebro muy específicas. Se las voy a mostrar.
se llaman complejos K y también estas otras que se llaman usos del sueño. Ustedes dirán, ¿y eso a mí qué me importa? Permítame. Los complejos K se ven como una ráfaga eléctrica, literalmente tienen de 12 a 15 Hz y significa que el cerebro está bloqueando estímulos externos, concretamente la comunicación con el tálamo cerebral. Miguel, no te estoy entendiendo nada. El tálamo es la parte de tu cerebro que cuando tú duermes, si escucha un ruidito tu oído, dice, se metió alguien a la casa, despiértate, alármate, haz algo. Pero al mismo tiempo, no te despiertas por cualquier sonido, ¿verdad? Incluso puede haber sonidos fuertes. Hay gente que va despertando y hasta siente como que estuvo sorda y va recuperando la audición. Más que eso, es que el cerebro bloquea estos estímulos, bloquea estos sonidos, movimientos incluso, para que no nos despertemos con cada sonidito que encuentre el oído, porque sería una cosa de nunca poder dormir, evidentemente. Entonces, estas ondas nos hablan de que el cerebro tiene su guardia de seguridad de acceso. ¿Te acuerdas que te dije? Imagínate que eres un guardia de seguridad de acceso y tienes que mandar a toda la gente a que vaya a sus destinos de forma eficiente. Bueno, ese pequeño guardia de seguridad podríamos decir que está justo ahí, en las ondas K, diciendo, esta señal que llegó, este ruido parece que fue un carro pasando allá afuera. Bueno, que siga durmiendo esta persona, no pasa nada, no es para qué alarmarse. Pero de pronto si escucha pasos en tu cuarto y tú vives solo, seguramente tu guardia de seguridad, si es que está funcionando bien, te va a despertar. ¿Me explico por dónde voy? A lo que quiero llegar es que incluso dormidos, la complejidad neurológica de la que es capaz el cuerpo humano es abrumadora. Aquí viene lo bueno. Casi el 100% de los reportes de viajes astrales documentados durante el sueño ocurren después de estas manifestaciones eléctricas. Las ondas K y los usos del sueño. ¿Casualidad? No lo creo. Me atrevo a decir que hay una conexión directa entre los sistemas de integración cerebrales y la experiencia extracorporal. En conclusión, los viajes astrales son reales, pero tienen seguramente un origen físico, biológico, neurobiológico, para ser más específicos. Eso significa que ya no hay más que investigar, se cerró el caso, no hay misterio. Me parece que es todo lo contrario. Falta muchísimo por investigar, muchísimas situaciones quedan todavía en el aire y sin explicación. Por ejemplo, ¿por qué una persona que tiene una proyección astral o una falta en la integración de la unión temporoparietal, un poco más elegante, ¿no?, puede ver cosas que están fuera de su campo de visión físico? Es decir, yo ahora me cubro los ojos, hago una proyección astral o tengo una falla en esta unión temporoparietal y puedo ver lo que hay en otra habitación. Nos quedamos muy callados los científicos ahí, ¿no? Lo sé. O sea, lo que yo digo es, a ver, sí hay un componente biológico, pero eso no implica que ya sepamos todo al respecto. Hay que seguir investigando. Incluso yo diría, ¿es una falla en la integración o podría incluso considerarse una habilidad en algún punto? Los viajes astrales no son alucinaciones. El cerebro ha mostrado en diferentes investigaciones cómo se activa esta unión temporoparietal, pero además en una investigación de los años 2000 hubo una mujer que ella decía que podía tener viajes astrales. Los científicos dijeron, de acuerdo, pasa, te queremos hacer una revisión. Ella durmió y al momento de dormir, en efecto, mostraba actividad en la unión temporoparietal, justo cuando pues todos pensaban que estaba ocurriendo el viaje astral, la proyección astral o esta desintegración. Lo curioso y a mí lo que me emociona muchísimo es que también hubo actividad en el cerebelo. Imagino sus caras en sus casas diciendo, ¿por qué este sujeto se emociona con que hubo actividad en el cerebelo? Te explico. El cerebelo registra ahí justo la actividad de movimiento. Te voy a dar un minuto para que lo proceses. Si tenemos actividad
en la unión temporoparietal, demostrando que justo está ocurriendo una falla en la integración, entiéndase, un viaje astral, pero además hay movimiento, porque el cerebelo nos refleja esta actividad. Sé que esto va a sonar muy atrevido, yo lo sé, pero permítanme ser optimista. Y si lo que estábamos viendo era un desdoblamiento de la persona a un nivel que aún no podemos medir, pero que se estaba moviendo. El va. ¿Se acuerdan del va? La capacidad móvil de desplazamiento de la conciencia. Cuando yo era niño, dormíamos mi hermana Fer y yo en una habitación, cada quien en una cama individual de estas chiquititas. Fer de un lado, del lado izquierdo, y yo del lado derecho. Estábamos dormidos, serían las 4 de la mañana, cuando de pronto me sentí como muy ligero, como si no pesara nada. Abrí los ojos y sentía como que estaba flotando. No estoy seguro de si flotando o como si fuera yo muy alto, pero recuerdo que tenía la capacidad de ver como si estuviera yo casi en el techo. Y entonces me alarmé muchísimo porque yo pensé que yo había trascendido a mejor vida, porque yo me vi a mí mismo. Uno podría pensar, Miguel, estabas soñando. Estabas soñando, Miguel, cálmate. Bueno, aún no termina la historia. De pronto me alarmé tanto que comencé a gritar. Pero yo dije, ok, ¿cómo alguien me va a escuchar si ya trascendí? Cuando de pronto Fer me dice, ay, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Y dije, me está escuchando, pero yo ya no estoy vivo. Y imagino, o sea, yo, niño de 11 años, muy tranquilo con que ya no estaba vivo. Pero me alarmé mucho, claro, pero Fer me contesta y le digo, Fer, es que te estoy viendo, Fer. Y Fer, ¿y qué que me estés viendo? Y le digo, no, es que voltea a verme tú. ¿Cómo que te volteé a ver? Volteé a verme Fer y yo estoy volteado hacia la pared. Mi cuerpo estaba volteado hacia la pared. Me dice, ¿cómo me estás viendo si estás viendo a la pared? ¿De qué estás hablando? Le digo, es que estoy flotando. Y le dije, a ver, haz una seña con tus manos, como un número. No me acuerdo qué número puso, te mentiría. También no voy a mentir. Pero me puso algún número con sus manos. Ponle tú que me puso 3. Y le dije, estás marcando 3. Ahí ella literalmente agarró y se despertó, como de... Se quedó impactada, ¿no? Hizo otra seña, ahora estás marcando 2, ahora 4. Al segundo, recuperé y volví como a mi cuerpo. Te lo estoy narrando con las palabras que yo sentí en el momento, a lo mejor no te voy a explicar. Claro, yo tuve una sensación, o sea, de ninguna tradición o de ninguna explicación un poco más puntual. Te lo estoy narrando tal cual lo viví. Entonces ahí yo digo, ¿qué fue eso? Ella vio que yo estaba volteado hacia la pared. Ella lo vio, ella lo recordó. Me estaba marcando diferentes señales y yo pude verlo. Esa es de las pocas experiencias que de verdad me mantienen humilde en cuanto a las experiencias que me pueda contar otra persona. De que yo no le diga, ay, no es cierto, estás inventando. Ay, no es cierto, qué exagerado. Porque yo tuve historias en las que yo sé cómo suenan. Yo estoy consciente, perfectamente consciente, sé de cómo suena esto. Pero bueno, esa fue mi experiencia. En fin, muchas gracias por acompañarme. Creo que queda bastante claro todo lo que hablamos el día de hoy. Sé que fue mucha información, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.